Ok, entonces tendremos al maestro Andrés Rivera Díaz, excelente ponente, tallerista. Hemos tenido oportunidad de tenerlo aquí en La Laguna, excelentes personas, con el taller de Resuelve Problemas que implican calcular el perímetro del círculo. Me permito presentar la reseña del maestro Andrés Rivera Díaz. El maestro se graduó como licenciado en Educación Media en el área de matemáticas en la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo. También cursó la licenciatura en computación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1983 a 1996 es profesor ante grupo en educación secundaria. Del 96 al 2003 como investigador educativo en la Dirección de Educación Básica y Normal, donde es autor del proyecto de Ludoteca Interactiva de Matemáticas. Y de 1997 al 2006 como profesor investigador del Centro de Investigación de Matemáticas y asesor de la maestría en Ciencias con orientación en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado. Él, en compañía de su esposa, la maestra María Guadalupe Flores Barrera, desde el 2003 han asumido la responsabilidad de la coordinación estatal del programa MICIT Hidalgo, Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias con Tecnología, que es una propuesta del Estado, de Hidalgo. En el Instituto Hidalguense de Educación y pertenecen al Grupo Nacional de Equipos de ATPs de sector y de supervisión escolar de primaria y secundaria del área de matemáticas de la Dirección General de Desarrollo Curricular que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Y desde el 2016 también son delegados de proyectos de olimpiadas en primaria y secundaria y pertenecen, trabajan de manera colaborativa y de manera intensa en la asociación que se encuentra a cargo del maestro Higinio ahorita como presidente. Su interés es la formación docente en el uso de la tecnología, que no nos dejarán mentir ahorita con esto de la pandemia como anillo al dedo, y el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Además, son autores de los libros que refuerzan la implementación del programa MICIT, Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias con Tecnología para la Educación Primaria y Secundaria, con dos proyectos que es EMAT, Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, y ECAM, Enseñanza de las Ciencias a través de modelos matemáticos. Ambos para la educación básica, propuesta de innovación hidalguense. También los dos son coautores de los libros de texto gratuitos Desafíos Matemáticos, cuya implementación es a nivel nacional. Y yo creo que nos faltaría mucho por hablar de ustedes, maestro Andrés. Excelentes personas y en verdad casi es mi primer contacto cuando estuvieron en La Laguna hace muchos años, varios años, el uso de la tecnología aplicada. Entonces, ahorita nada más me permite, maestro, no sé, a ver si puede, sí puede compartir. Ya lo pusieron como anfitrión, si es que desea hacerlo, y si no, adelante, somos todos suyos. Muchísimas gracias, maestra Marisa. Realmente es un gusto, un placer nuevamente poder compartir este espacio y gracias por la presentación. Tenemos aquí presentes seguramente muchos compañeros de otros estados de la República y eso es lo que realmente, lo que se persigue académicamente por parte de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Realmente siempre ha sido un gusto el poder ser un granito de arena en la formación académica de nuestros colegas y querer decir que siempre en estos espacios, pues todos aprendemos de todos. Finalmente aquí esta forma de socializar una estrategia, una metodología, finalmente nos permite tener un abanico de opciones y oportunidades para podernos desempeñar académicamente con nuestros alumnos, que finalmente son nuestro objetivo. Por ahí han puesto ya en un enlace
que son los archivos de GeoGebra que se usarán para esta sesión y que, como ya decía la maestra María Isabel, hemos nosotros desde el 2003, como se dice, picando piedra en el sentido de cómo poder ir incluyendo estas herramientas computacionales y no dejando de lado lo que se mencionaba por parte del maestro Antonio Martín, donde el uso de material manipulativo, y que también lo reforzó la maestra Lupita, María Guadalupe, donde es importante también la forma tangible de los objetos, que eso nos permite después interiorizar para poder hacer ya una matemática educativa, ¿no? Entonces, sí es importante la manipulación de los objetos, objetos tangibles, que nos permite, lo que acabo de mencionar, interiorizar un conocimiento. Nosotros hemos partido, como ya les mencionaba, voy a compartir pantalla. Tenemos aquí nosotros, a ver, vemos. Sí, se ve. Tenía yo por ahí, creo, una dificultad. Ajá, se ve que empezó la función de compartir. Listo, maestro. Sí, ¿verdad? Entonces, les solicito que sí puedan descargar el Drive que acaba de subir el maestro Paul, el cual nos está apoyando siempre con esta forma de interactuar y que pudiera dar una dinámica para el desarrollo de este curso. Realmente, resolver problemas que implican calcular el perímetro del círculo es un tema que se viene manejando ya cuando los alumnos empiezan a manejar fórmulas, pero que antes de hacerlo, pues tienen que manipular objetos que precisamente den relación a estos círculos. Nuevamente, como se mencionó en el breve currículum, tenemos nosotros, para bien de ustedes, esta página de internet que aparece en la parte inferior y que en ella, nuevamente les comento, que se pueden descargar libros ya en forma digital, los que hemos publicado. Tenemos 8 libros publicados y en ellos encontrarán actividades cuya propuesta es una sesión a la semana con herramientas computacionales. Esa es de entrada la propuesta, con el fin de que se trabajen actividades lápiz y papel, regla y compás, y cuando llega esa hora asignada a la semana, puedan los alumnos poder realizar construcciones o hacer cálculos a partir del uso de una herramienta computacional. Nosotros ocupamos en la propuesta que tenemos, pues tenemos 4 herramientas que ya les he comentado, que viene siendo hoja electrónica de cálculo, que es la herramienta de Excel. Tenemos lenguaje de programación Logo, que en su momento tuvo mucho auge, pero nosotros creemos que el lenguaje de programación Logo viene siendo una herramienta computacional de primer nivel, en el sentido de que es muy fácil su programación y que va haciendo una percepción espacial de lo que se va construyendo. Entonces, nosotros seguimos con esa intención de ese lenguaje de programación Logo para hacer construcciones geométricas o hacer teoría de números. Y tenemos una calculadora virtual que es la TI-92, y esa calculadora pues nos permite de alguna forma poder hacer cálculos de situaciones hasta del concepto de infinito, y eso permite de alguna forma poder tener más claro esta convergencia o divergencia de algunos conceptos matemáticos. Y bueno, una herramienta muy fundamental que ha sido, y como lo comenta la maestra María Isabel, pues es el uso de herramientas computacionales como esta de GeoGebra, donde GeoGebra nos permite una evolución de lo que fue Cabri Geometry y que ahora es libre este software de GeoGebra, y que nos permite hacer construcciones de una manera muy didáctica. Entonces, nosotros retomamos mucho el software de GeoGebra porque es una herramienta que permite que el alumno pueda hacer la propia de él y pueda él realizar construcciones en cualquier momento, ¿no? Sabemos que no todos tendrían esa posibilidad a lo mejor de tener un equipo de cómputo en casa, pero hasta hay una versión, ¿no?, para descargarse en el celular. Y es cuestión de poco a poco irse adaptando.
Entonces, la propuesta es esa, una sesión a la semana. Aquí están son los libros que ustedes podrán descargar y ver ahí las actividades, y algunas de ellas pues, son precisamente estas sobre el perímetro de un círculo o la longitud de una circunferencia. Bien, para ello tenemos aquí de alguna forma cómo identificar lo que se decía con el maestro Antonio Martín, de hacerlo físicamente, o sea, cómo identifico en mi entorno figuras geométricas que tengan vinculado la circunferencia o el círculo. Ahorita veríamos de alguna manera, porque muchas veces se maneja como sinónimo estos dos conceptos. Sabemos que en matemáticas tenemos objetos matemáticos y tenemos representaciones matemáticas. Y me parece muy bien este espacio para diferenciar uno de otro. O sea, un objeto matemático es el elemento abstracto de la matemática y que nosotros mediante la simbología o mediante una gráfica o un dibujo hacemos representación del objeto matemático. El objeto matemático es único y representaciones hay muchas de ese objeto matemático. Entonces, este concepto pues a veces nos permitiría evitar muchos problemas epistemológicos que tenemos cada uno de nosotros cuando transitamos en el medio educativo. Bueno, si ustedes observan, tendríamos ahí estos cuerpos redondos donde podríamos dar pie a este concepto de la longitud, problemas que se relacionan con el perímetro de un círculo o la longitud de la circunferencia. Bien, por lo tanto, en cualquier momento voy a decir, vamos a entrar a tal archivo y ustedes ojalá ya hayan podido descargar, y si tienen la posibilidad de irlo desarrollando conforme se los vaya uno explicando, sería muy práctico. Pero también todas las actividades que se planteen en este mini curso, pues pueden hacerse con lápiz y papel. Lo único que tenemos aquí, como ya mencionaba, es una representación de cómo construir para poder transmitir un conocimiento, porque para eso nos sirven las representaciones matemáticas. Las representaciones matemáticas son lo que nosotros escribimos en el pizarrón y que eso viene siendo la forma didáctica de poder transmitir un conocimiento. Muy bien. Entraremos de lleno con respecto a esta parte. O sea, en este caso, tenemos que reconocer que el trayecto formativo de geometría que está llevando a cabo la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, pues realmente tiene bastantes temas en la rama de las matemáticas que es la geometría. Y particularmente podríamos hablar de esta figura, ¿no? Y hacer la diferencia entre circunferencia y círculo, que como comentaba en la introducción, pues son conceptos que a veces se manejan como sinónimos y a veces como docentes en nuestro discurso, ¿no? Se nos sale muy fácil decir círculo en lugar de circunferencia o circunferencia haciendo relación con el círculo. Obviamente son conceptos íntimamente relacionados, pero podemos ver aquí que la circunferencia es una línea curva cerrada y plana con todos sus puntos a igual distancia del centro. Hacerlo de esa manera me permite de alguna forma ver que ese contorno, esa orillita que está trazada alrededor de lo que viene siendo el círculo, porque el círculo incluye tanto la circunferencia como todos los puntos interiores. Por lo tanto, quiere decir que el círculo es el que podríamos calcular su área, ¿no? Su área. Entonces, por eso es que hablamos de área cuando hacemos el círculo y no la circunferencia, porque la circunferencia no tendría área, solamente podría tener perímetro. Entonces, en este caso, hay elementos muy necesarios para poderse hacer la construcción. Entonces, voy a irme, les enviamos en el Drive 17 archivos de GeoGebra, pero algo que hacemos en el proyecto de enseñanza de las matemáticas con tecnología es precisamente que no le resolvemos al alumno en forma inmediata la propuesta, sino que él tiene que manipular los botones y las construcciones que me permite GeoGebra para poder lograr el objetivo.
Entonces voy a dejar de compartir para entrar a otra aplicación que viene siendo el archivo de GeoGebra, el que corresponde al primer tema, que vendría siendo lo de una circunferencia. Bien. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Finalmente es la misma definición que ya teníamos ahí, donde me dice que la circunferencia es una línea curva cerrada y plana con todos los puntos a igual distancia de un punto llamado centro. Entonces, una forma muy intuitiva de poderlo construir es realizando la siguiente construcción. O sea, nosotros tenemos aquí una forma muy práctica de ir al tercer botón y decir segmento de longitud dada, o en este caso, definir el radio que ahorita nosotros lo podríamos tener, o tener un segmento, perdón, nada más hablar de un segmento inicialmente aquí en donde está la hoja de cálculo. Entonces, en la hoja de cálculo voy a poner que tengo un segmento AB, entre comillas, y aquí puedo yo colocar su longitud, condicionarla, y por lo tanto voy a escribir ahí, por ejemplo, ahorita, de hecho, podríamos escribir hasta la palabra pi, pero bueno, ahorita eso lo veremos un poquito más adelante. Voy a escribir el número 4. ¿Ok? Entonces, nos vamos ahora a la parte gráfica y nos iríamos a el tercer botón de izquierda a derecha y sería segmento de longitud dada. Damos un clic al centro, que se va a hacer el punto A, y vamos a poner que la longitud sea lo que aparece en la celda B1. Y vamos a escribir ahí precisamente B1. Puede ser con mayúsculas, ¿no? La letra, no importa, y lo va a aceptar. Entonces vamos a pulsarle aquí en el botón OK, y ya lo tenemos. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí construido es un segmento AB, ¿sí? El cual podemos ver etiquetar cada uno de los puntos y efectivamente va a corresponder a esta longitud. La gran ventaja de la geometría dinámica, como comentaba yo el día de ayer, es que si yo aquí le doy un clic a la celda B1 y escribo el número 5 y doy Enter, automáticamente se ajusta la distancia del punto A al punto B. La geometría dinámica nos permite realizar lo siguiente. Si nosotros le cambiamos de color al punto B, solamente irme al puntero y dar un clic al punto B y irme a este menú donde puedo cambiar de color, vamos a ponerle un color rojo, y darme cuenta que esto va a facilitarme un poco, porque si le doy botón derecho al punto B y le digo animación, lo único que va a hacer es ese movimiento de la trayectoria de lo que es la definición de una circunferencia. Entonces, la gran ventaja aquí es que cuando hice esa animación, en la parte izquierda inferior aparece un botón donde yo puedo hacer pausa o activar. Entonces, vamos a detener ahí. Pero lo que nosotros queremos ver es precisamente la línea curva cerrada. Entonces, vamos a ocultar ahorita el segmento. Voy a dar botón derecho, objeto visible, y voy a dar botón derecho al punto B y le voy a decir rastro y activar la animación, ¿no? Entonces, nosotros veríamos ahí que la trayectoria del punto B me está generando lo que viene siendo la definición de una circunferencia como una curva cerrada y plana, donde todos los puntos que está dejando la trayectoria del punto B son equidistantes a otro punto llamado centro, que en este caso es A. Entonces vamos a ponerle pausa
Lo único que la sugerencia es que para ocultar la traza, le ponemos control F y vean lo que sucede, se oculta. Puedo ir ahorita a la celda B1 y escribir la palabra pi, P mayúscula y minúscula. Voy a escribirlo. Doy OK y vean lo que sucedió. O sea, automáticamente en la celda B1 cuando escribí la palabra pi, automáticamente pone el símbolo del número pi. Entonces quiere decir que la distancia de AB es ese número, ¿no? Y nuevamente hacer la animación correspondiente y generar ahí una circunferencia como lo define, lo tenemos definido. ¿Sí? Muy bien, bueno, pausa. ¿Sí? Bien. De esa manera es como iríamos trabajando cada uno de los archivos y en este caso iríamos ahora a qué viene siendo un círculo. Melatonina. Entonces, no hay A, B, C, D, no hay nada. Permítame tantito. No, a ver, ahí ya sabes que no hay. Desactivar, permítame. Maestro Andrés, por ahí hay un detallito al descargar los archivos de GeoGebra. En sí, algunas versiones no los ejecuta, ¿tiene que ser alguna versión en específico? Sí, es algo que se me olvidó decirles, tenemos la versión GeoGebra Classic 5. Ok, entonces para los maestros sí, que sí pueden actualizarla. Ajá, o descargar nada más esa versión y finalmente poder correr los archivos que se están ahorita presentando. Perfecto, ¿sí? Maestro, adelante. Sí, tenemos aquí lo que es el círculo, que en este caso ya es la figura plana limitada tanto por la circunferencia como todo su interior. Entonces, la misma idea, o sea, finalmente si yo genero aquí un segmento, entre comillas, AB, y escribimos nuevamente aquí el número 3.7, por ejemplo. Bien, y nos vamos a la parte gráfica. Observaremos que si nuevamente trazamos ahora ya sabemos que puedo trazar una circunferencia, ya sabemos la definición, centro y radio, damos un clic y el radio va a ser nuevamente la celda B1. Ok. Y ahí lo tenemos. Si ustedes observan aquí, aparece ya lo que vendría siendo el círculo, a diferencia de una circunferencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo observamos, aquí podemos hacer un simulacro en el sentido de que podríamos aquí diferenciar entre una figura y otra, donde trazo una recta y voy a hacer una simetría axial. Entonces voy al tercer botón de derecha a izquierda y digo simetría axial de esta figura con respecto a esta recta. Y en la primera la voy a seleccionar y vamos a quitar el tono y vean que la otra se mantiene completamente cubierta y esta solamente me maneja el contorno. Me parece que finalmente aquí podríamos ver la diferencia. Esta sería una circunferencia y este sería un círculo, el cual contiene tanto a la circunferencia como todo su interior, ¿no? Todos los puntos que están en el interior de él. Si nosotros hacemos esta manipulación, finalmente podríamos ver que efectivamente coincide la circunferencia con el contorno del círculo, ¿no? Pero la circunferencia viene siendo esta línea y el círculo incluye a ella y los puntos interiores.
La circunferencia viene siendo realmente una forma de cómo trazar y luego ya nada más poder rellenar, ¿no?, su interior. Bien. Tenemos aquí también algo antes de ver el concepto de la longitud, pues los elementos de un círculo, ¿no?, que viene siendo, que tiene centro, que es exactamente la parte interior, y se vuelve un reto académico de que si yo tengo la longitud trazada de una circunferencia, cómo localizar ese punto que esté exactamente equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Entonces, es un reto académico, el cual me gustaría pues compartir con la siguiente aplicación, donde si observan ustedes, ya tenemos construida una circunferencia en este archivo de GeoGebra, y el reto es, bueno, ¿qué hacemos para encontrar el centro, ¿no? Quisiera escuchar a alguien que nos pudiera decir cómo encontrar ese punto llamado centro de esta circunferencia. ¿Cuál sería la estrategia? Podemos poner otros puntos en la circunferencia, otros 3, por ejemplo. Muy bien. Luego entonces, hacemos las mediatrices y ahí encontremos el centro del círculo. Muy bien, entonces primero localizamos 3 puntos sobre objeto. Muy bien. De hecho ya teníamos uno aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar en forma arbitraria. Sí sería así, ¿verdad, maestro? Sí, de forma arbitraria. Sí, claro. Ajá. Que sí. Muy bien, maestro Jorge, entonces vamos a voy a esa herramienta y colocamos otros 2 puntos. Vean que estos 2 puntos, como dijo el maestro Jorge, son arbitrarios. Puedo yo moverlos y desplazarlos en cualquier parte. Y si esto funciona, como lo dice el maestro Jorge, pues esto sería una construcción consistente, ¿sí? El punto rojo, hasta ahorita no lo he querido mover, porque ahorita se van a dar cuenta qué efecto tiene. O sea, si yo tomo el punto rojo, entonces vean que ese condiciona la longitud de la circunferencia. Bueno, pero finalmente nos va a servir como punto de referencia también. Entonces, lo que nos decía el maestro Jorge es que tracemos, quiero pensar, las mediatrices de puntos consecutivos que acabamos de insertar en la circunferencia. Entonces, creo que la idea sería trazar un segmento que una este punto con este punto, y esa línea, pues ya sabemos, ¿no? Y ahorita la veríamos, pero es una cuerda, y trazaríamos la segunda cuerda. Y veríamos nuevamente con la animación que estas se podrían modificar y tener la longitud correspondiente. Y trazar lo que dice el maestro Jorge, la mediatriz de cada uno de estas cuerdas o de estos segmentos. Y darnos cuenta que ellas se van a intersectar, y ese punto de intersección seguramente, ¿no? Seguramente que sería el centro de la circunferencia. Entonces, observen que si nosotros manipulamos y hacemos más grande o más pequeño, de todos modos, ese punto está cumpliendo con las condiciones correspondientes de ser el centro de dicha circunferencia, ¿sí? Y podemos manipular también
los puntos que se colocaron en forma arbitraria y se sigue cumpliendo, se vuelve una constante la ubicación de ese punto llamado centro del círculo. Bien, bueno, muy bien, gracias, maestro Jorge, realmente fue pues esa la orientación correspondiente para ello. Después tenemos otros elementos importantes que vendrían siendo otro elemento importante, obviamente, vendría siendo qué es el radio, ¿no? El radio, ¿qué viene siendo de la circunferencia? Bueno, pues como aquí se define, el radio es el segmento que une el centro y un punto cualquiera de la circunferencia, como vimos al principio la definición. Por lo tanto, la unión del centro con cualquier punto de la circunferencia me va a generar esa circunferencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pues, trazar, como se hizo inicialmente, un radio, que sería un segmento de longitud dada. Vamos a escribir aquí el número 5. Y solamente lo que tenemos que hacer es dar botón derecho, rastro, y después hacer la animación correspondiente. Y por lo tanto, el radio viene siendo este segmento que une con cualquier punto de la circunferencia. Hacemos pausa, control F, y vamos a ocultar este segmento. Suprimimos porque la idea que tenemos ahorita para poder realizar esta actividad vendría siendo que si nosotros tuviéramos que construir una circunferencia a partir de un segmento dado, pues lo único que tenemos que hacer es como ese compás. O sea, la otra forma es, si yo tengo un segmento arbitrario y tenemos el juego geométrico, pues lo único que debo de hacer es que para construir esa circunferencia, debo de tomar como referencia este radio, que sería el segmento AB. Lo que haríamos entonces es ocupar esta herramienta que se llama compás y decir, quiero construir una circunferencia que tenga este segmento como radio, y vean que aquí ya la puedo ubicar en cualquier parte de la pantalla y dar un clic. Y efectivamente, nosotros lo que podemos hacer es corroborar que si la distancia o longitud de este segmento corresponde al radio de la circunferencia trazada, porque fue de alguna manera condicionado para poderlo hacer. Pero lo único que vamos a hacer es corroborar que efectivamente cumple con las condiciones dadas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar un punto sobre este objeto que es la circunferencia, trazar este segmento que lo une y efectivamente darnos cuenta que todos los radios de una circunferencia son congruentes, ¿no? Que sería otra forma de cómo definirlo. La distancia y longitud la podríamos determinar y que corresponde precisamente a la longitud condicionada por el segmento AB. Y aprovechando la geometría dinámica, pues lo que podemos hacer es agrandar o achicar el segmento y vean que la circunferencia trazada pues tendría esa longitud como radio de dicha circunferencia. Bien, bueno. Otro elemento importante en el círculo, en la circunferencia, ¿no? Viene siendo, dejen encontrarlo,
pues viene siendo el diámetro, ¿no? El diámetro, el cual viene siendo como la cuerda mayor que se puede trazar dentro de una circunferencia, así como lo dice la definición, es el mayor segmento inscrito y que éste pasa por el centro. Y es algo que se podría probar haciendo una animación y que este diámetro como segmento divide al círculo en dos partes congruentes. Observemos precisamente que para poder construir y tener la idea de que efectivamente el diámetro es el mayor segmento inscrito, trazamos una circunferencia de centro y radio. Ahorita lo vamos a escribir. Vamos a poner ahora 4.5. Ok. Y trazaríamos una cuerda. Aunque ahorita no hemos definido qué es una cuerda, pero ya lo vimos, por ejemplo, ahorita que se localizó el centro de una circunferencia. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Entonces, si nosotros vamos a segmento y unimos dos puntos de la circunferencia, veríamos que esta cumple con esa condición. Podemos nosotros cambiar de color cada uno de los puntos, dándole ir al puntero y después ir a un punto y cambiar de color. Vamos a poner color rojo y este otro punto vamos a ponerlo de color verde. Muy bien. Entonces, cualquiera de los dos puntos los podemos animar, pero vamos a animar a este punto y darnos cuenta de que cuando pase por el centro, o de hecho lo podemos hacer directamente, o sea, si yo lo tomo, vean, esta idea de la manipulación, nos daríamos cuenta de que cuando llega y coincide con el centro, sería el segmento mayor, trazado, inscrito en la circunferencia. Por lo tanto, podemos definir, como ya se dijo aquí, de que sería la cuerda más grande que se puede trazar en una circunferencia, ¿sí? Y que divide esta línea en dos partes al círculo como área. Si nosotros señalamos la circunferencia y cambiamos el contorno, más bien el relleno, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así, ahí va. Vamos a cambiar de color, ahí está. Muy bien, y una forma de cómo trazar el diámetro es también localizar un punto en la circunferencia. Vamos a identificarlo, etiqueta visible, vamos a ver el punto D. ¿Y qué tendríamos que hacer con este punto que vamos a renombrar y vamos a ponerle que sea O, el centro de la circunferencia? ¿Cómo encontrar el otro vértice que me genere el punto diametralmente opuesto? Entonces, una de las aplicaciones, o alguien me quisiera comentar qué tendríamos que hacer geométricamente para encontrar el otro punto diametralmente opuesto a D. Trazar una semirrecta del punto D y que pase por O, prolongarla, de tal forma que pues, salga de la circunferencia, y el punto de intersección de la semirrecta con la circunferencia sería el otro punto. Muy bien, un saludo, maestro Alfonso, un gusto de escucharte. Vamos a, Gracias, igualmente, hacer, doctor. Aquí tenemos la herramienta que dice que es una semirrecta, y sabemos que una semirrecta tiene principio, pero no fin, y vamos a condicionar que pase inicie en el punto D y pase por el punto O. Y lo que nos dijo el maestro Alfonso es encontrar el punto de intersección de esa semirrecta con la circunferencia. Entonces tenemos intersección, lo localizaríamos y este sería el punto A. Bueno, entonces el segmento DA, podemos ocultar esa herramienta que fue la semirrecta y ya nada más trazar el segmento correspondiente, que iría de D a A.
Si nos damos cuenta, una gran ventaja de que el punto D fuera abierto, en el sentido de que podía ser cualquier punto sobre la circunferencia, y el punto A realmente sí está condicionado por la intersección. Pero lo que podemos hacer es animación del punto D, botón derecho, le digo animación, y vean que se estarían mostrando de alguna forma todos los diámetros de esta circunferencia. Y sería, pues, que todos son congruentes, así como sucedió la definición del radio. En una circunferencia, todos los radios serían congruentes. Ponemos pausa. Y bueno, podemos hacer aquí una animación. Primero, botón derecho a este segmento y decirle que haga el rastro, y después realizar la animación correspondiente. Y aquí ya estarían de alguna manera mostrados los trazos de todos los diámetros, ¿no?, visibles en esta circunferencia. Bien. Bueno, voy a poner pausa, voy a poner control F. Y otra propuesta que podría ser para encontrar el diametralmente opuesto, pues es aplicando una simetría central. O sea, si ustedes van a un punto sobre objeto, le damos clic, y este punto quiero encontrar el diametralmente opuesto, pues lo que voy es al tercer botón de derecha a izquierda, y le voy a decir simetría axial, y le voy a dar clic a este punto arbitrario con respecto a O, y vean que ya encontró el punto diametralmente opuesto, que unidos con un segmento, pues encontraríamos otro diámetro. Muy bien, bueno, pausa. Y ahí vamos, ¿no? Aquí la idea es cómo llegar a ese concepto del perímetro la longitud de una circunferencia o el perímetro de un círculo. Y otra herramienta necesaria para poder ir comprendiendo este concepto, pues viene siendo lo que viene siendo un arco, ¿no? O sea, un arco de una circunferencia, pues sabemos que viene siendo esa parte de la circunferencia. Y aquí GeoGebra me permite de alguna manera poder hacer esa construcción. Observen que si trazamos una circunferencia de centro y radio, damos clic, vamos a escribir 4.2, bueno, 4.3, ¿ok? Y vamos a hacerla de color oscuro. Vamos a ver, aquí está. Muy bien, tenemos ahí la circunferencia. Entonces, lo que queremos ahora es cómo trazar ese arco y qué longitud debería de tener. Pero bueno, eso lo veríamos más adelante, ya que veamos la fórmula correspondiente a el perímetro de una circunferencia. Pero geométricamente, lo que tenemos aquí es que si yo quiero un arco de circunferencia, es encontrar dos puntos sobre esta circunferencia, y lo que me interesa es esa parte de la circunferencia, que sabemos que tiene que ser proporcional de acuerdo a la abertura que tenga el ángulo central. Eso lo vamos a ver más adelante, y que finalmente se va a poder resolver con una regla de 3 simple. Entonces vamos a la herramienta que me dice arco de circunferencia, le doy clic al centro y luego en el sentido contrario a las manecillas del reloj para definir el arco. Ahorita no se nota, pero lo que podemos hacer es que ese objeto último construido le cambie de color y poderle poner un grosor correspondiente. ¿Sí? Bien, es a la línea es esto, hacerlo más grueso y observar que efectivamente este vendría siendo un arco de la circunferencia. Y nosotros poderlo manipular
y agrandar y achicar de tal forma de que podríamos tener un semicircunferencia, perdón, una semicircunferencia o abarcarla completamente. ¿Sí? Entonces, cuando es trazada en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como se miden los ángulos, esa es la manera correcta de medir un ángulo, la abertura en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien. Bueno, vamos a mostrar una animación que permite valorar de alguna forma cómo determinar el perímetro de un círculo o la longitud de una circunferencia. Entonces vamos a ir a esta aplicación donde tenemos el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Es este. Me parece muy interesante la manera en cómo se puede abordar y construir. En este archivo observamos nosotros, permítanme un tantito, aquí está, muy bien. Ya. Muy bien. La longitud de una circunferencia está relacionado, y ustedes lo saben muy bien, que cuando manejamos objetos redondos, podemos nosotros en una línea horizontal, más bien en una superficie horizontal, poner una cinta métrica y marcar muy bien un punto inicial de la circunferencia y después hacer rodar dicho objeto y ver dónde vuelve a coincidir ese punto inicial con la superficie. Eso me podría determinar la longitud precisamente de esa circunferencia. Nosotros sabemos que podemos hacer aproximaciones y finalmente lo hacemos porque sabemos que la relación que tiene la longitud de la circunferencia con el diámetro están íntimamente relacionados. Entonces, en este sentido, la construcción y la animación que se hizo para poder determinar la longitud es la siguiente. Hacemos un deslizador y este deslizador me permite que el valor de R del radio tome diferentes dimensiones, ¿no? O longitudes y numéricamente poderlo definir. Observen aquí. O sea, si yo con este deslizador puedo aumentar o disminuir el radio de la circunferencia trazada. ¿Sí? Si ustedes, vamos a dejarlo ahorita hasta el lado derecho del deslizador, este objeto de construcción pues, me permite poder controlar ciertas dimensiones y observen ahora, porque la indicación es que hay que deslizar el centro de la circunferencia, que es el punto verde, hacia la derecha. Y también podemos estar cambiando el tamaño del radio, como ya les expliqué. Entonces, si nosotros movemos el objeto, observaremos que se va desdoblando, ¿no? La longitud de la circunferencia hasta que termina completamente a la derecha. Entonces, es la manera como de estirar, ¿no? O dejar huella de lo que tiene la circunferencia inicialmente construida. De esa manera, nosotros podríamos darnos cuenta de que esta longitud equivale precisamente a 3 y un cachito de la longitud del diámetro que tiene esta circunferencia. Y así es como lo manejamos en primaria, en los primeros acercamientos para poder ellos determinar que la longitud de una circunferencia viene siendo precisamente 3 partes y un pedacito más de ella para poder determinar su longitud correspondiente. Ya matemáticamente, pues nosotros sabemos que la relación siempre de cualquier
Voy a poner aquí archivo nuevo. Híjole, no quisiera yo cerrar esta parte, entonces a ver, voy a cancelar. Sino lo que yo quiero comentar es lo siguiente. O sea, si yo construyo, voy a poner vista, hoja de cálculo. Aquí ya se hicieron algunos, entonces lo único que voy a hacer es desplazarlos, ¿sí? Para hacer esta construcción se tuvieron que hacer todas estos trazos. Voy a insertar columna, a insertar columna a la izquierda, porque quiero hacer algunos cálculos. Muy bien. O sea, si yo pongo aquí, entre comillas, la palabra radio y escribo aquí un valor abierto, que en este caso voy a poner el número 2, doy Enter y voy a hacer la construcción de esa circunferencia cuyo radio mida 2. Bueno, entonces dejen probar ahorita algo que sería, pues aprovechando de que tengo aquí este segmento que R es igual a 3, quiere decir que entonces se identifica a R en forma directa. Entonces voy a construir circunferencia, dado centro y radio, y voy a poner R, ¿ok? Y vean que efectivamente esta circunferencia va a estar condicionada por el mismo radio o el deslizador que tenemos aquí. Bueno, lo que queremos probar es la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces voy a dejarlo ahorita al valor máximo, voy a regresar esta animación y en este caso trazaríamos el segmento que sería el diámetro y nuevamente haríamos lo siguiente, localizar un punto sobre objeto y encontrar el punto equidistante. El punto equidistante, como lo hicimos en la actividad anterior, vamos a cambiarle de nombre. De hecho, a este vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle renombrar el punto A, ¿ok? Y el punto B. Renombrar el punto B. Por lo tanto, el segmento AB pues, vendría siendo el diámetro. Y acá, pues ya vamos a cambiar. Entonces vamos a ponerle que el radio, perdón, ya sería el diámetro. Voy aquí a cambiar y vamos a ponerle aquí diam. Y aquí sería igual a 2R. 2 por R minúscula. Damos Enter y efectivamente ahorita tiene el valor de 6 porque si el radio es igual a 3, entonces tendríamos un diámetro de 6. Y nuevamente puedo yo manipular y darme cuenta de que se va a actualizar ese valor que aparece ahí en la hoja de cálculo. Lo voy a poner un poquito más a la izquierda, ahí está. La tabla. Para que no se confunda, ahí está. Muy bien. Y determinar esa relación, que sería, entre comillas, la longitud. Voy a poner aquí long de la circunferencia, que de acuerdo a lo que se acaba de escribir, sería la relación, perdón, en este caso, la longitud de la circunferencia es la que realmente necesito relacionar, ¿sí? Podríamos determinar, dejen ver qué objeto es el objeto K. Entonces vamos a escribir aquí la letra K. A ver, botón derecho, suprimir. A ver, dejen ver.
Algo me hizo y me encontró la ecuación. Muy bien, la relación que existe entre la longitud de la circunferencia con el diámetro. Entonces, esta condición siempre va a ser el valor, aquí vamos a escribir así directamente, pi. Cuando yo divido la longitud de la circunferencia entre los diferentes diámetros, me va a encontrar que esa relación siempre va a ser el valor de pi, independientemente del valor que tenga el diámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es manipular y darme cuenta de que si cambio el diámetro, ¿no?, que sería el doble del radio, siempre la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro como cociente me va a dar esa constante que es el valor de pi. ¿Sí? Y nuevamente, aquí al manipular esta aplicación veríamos una forma muy dinámica de observar qué significa calcular la longitud. Por lo tanto, sería la longitud pi por diámetro, y como el diámetro equivale a 2 radios, la longitud se puede determinar como 2πr, que esa sería la fórmula correspondiente. Y si el valor de aproximación de pi, que es el que muchas veces acostumbramos, es pi por diámetro, ¿sí?, que es 3.1416, que es el valor de aproximación que damos a este valor. Bien, en una olimpiada de matemáticas es muy importante mencionarlo. Cuando los alumnos resuelven problemas, que es lo que vamos ahorita a hacer, dado el enunciado, los invitaría a que me vayan ustedes apoyando qué construcción se tendría que hacer para poder determinar la respuesta de dicho problema. Es que los alumnos no deben de poner valores aproximados. Si el radio de una circunferencia es 3 y se pide cuánto tiene de longitud, pues el resultado es 6pi, o sea, 6 por pi, ¿no? Y así tienen que dejarlo indicado, 6pi. Si ponen una aproximación, les resta puntos. Entonces, en una olimpiada de matemáticas son muy estrictos, y si el resultado es, por ejemplo, también en algún momento raíz de 2, pues tendrá que dejar indicado simbólicamente raíz de 2, ¿no? Entonces, esa es una forma de que también el alumno vaya interiorizando esta parte. Vamos a plantear problemas de una manera sencillos, pero que podamos realizarlo con el ambiente de GeoGebra o hacerlos regla y compás. Y para ello vamos a hacer el planteamiento del problema número 1. Muy bien. Bueno, dice, hallar la longitud de la circunferencia de un círculo cuyo diámetro es 6 centímetros. Entonces, numéricamente, me parece que eso se podría resolver, ¿no? Entonces, ¿alguien me podría decir cómo haríamos la representación de esta circunferencia? O sea, ¿qué haríamos para trazar esta circunferencia que me está enunciando el problema? ¿Qué haríamos? Trazar una circunferencia cuyo radio sea 3. Entonces aquí partimos de este principio de que sabemos que el diámetro es equivalente a 2 veces el radio, ¿no? Entonces, pero si me da como información el diámetro, pues trazaríamos entonces ese diámetro primero, ¿no?, como concepto. Numéricamente, yo creo que sí podríamos hacer esto que ya se mencionó, pero aquí sería irme al tercer botón de izquierda a derecha y decir un segmento de longitud dada, y trazar inicialmente esa condición que me da el problema, que sería
un segmento que representaría el diámetro de longitud 6. Ok. Después, ¿qué haríamos? Pensemos que estamos lápiz y papel, ¿no? Regla y compás. O sea, aquí ya se explicó de que podría ser mediante el radio. ¿Qué haríamos ahora? Encontrar el punto medio. El punto medio. Muy bien, Lupita. Entonces iríamos a la herramienta, al segundo botón, donde diríamos medio o centro, y le daríamos clic en cualquier parte de este segmento, porque la herramienta en forma automática me va a encontrar ese centro. ¿Sí? Y lo que tendríamos que hacer ahora, pues es directamente, ¿no? Trazar la circunferencia con centro y punto, o con el compás. Muy bien, con el compás, donde abriríamos la abertura del centro. Del centro a, no sé, a cualquiera de los puntos A o B, como se lo nombra. Cualquiera de los dos, muy bien, cualquiera de los dos, y vean que como que queda abierto donde colocar el centro, y pues obviamente el centro tendrá que ir donde el punto medio. Y dar clic, y ya tenemos ahí, ¿no? Entonces ya numéricamente, pues sería como que lo de menos, ¿no? Porque aquí la información que tenemos para poder calcular la longitud de la circunferencia, pues es conocer el diámetro. Voy a poner ahí entre comillas diámetro. Y aquí va a ser, vean que lo podemos hacer de diferentes formas, pero aquí podría ser directo, o sea, ahorita en este caso el valor de 6. Y después calcular ya mediante la fórmula que sabemos que sería pi por diámetro. Entonces, long, vamos a ponerlo así, entre comillas, así nada más vamos a poner long, y que sería directamente como si estuviéramos en Excel, la palabra pi la acepta por el diámetro, y el diámetro lo tenemos en la celda B1. Y damos Enter, y obtendríamos el resultado correspondiente, que sería 18.85 aproximadamente de esa longitud. Que nosotros en el ambiente de GeoGebra, ¿sí? Si nosotros vamos a las herramientas de distancia y longitud y darle clic a la circunferencia, me encontraría el resultado en forma directa, donde se corrobora que sería este el resultado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a el segundo problema. Déjenme encontrarlo, el problema, aquí está, compartir. Muy bien. Se me hace muy parecido, ¿no? Se calcula la medida de la circunferencia si el radio es 5. Entonces, bueno, el anterior fue con el diámetro. Me parece que aquí lo único que cambia es que primero partiría de un segmento que representaría el radio, un segmento de longitud dada, y en este caso sería ahora el valor de 5, pero este va a representar el radio. Entonces, ya en forma directa, pues trazaríamos una circunferencia con el compás, donde este segmento directamente representa el radio. ¿Sí? Observen. Y haríamos centro en cualquiera de los dos, porque finalmente cualquiera de los dos podría ser centro, ¿no? Vamos a hacerlo con el de la izquierda en forma tradicional, y esto sería lo que me representaría la circunferencia deseada. ¿Cómo le haríamos para determinar su longitud o medida de la circunferencia? Pues sería a partir de conocer el radio,
que es la condición que nos está dando el problema, y aquí directamente escribiríamos el valor de 5. Pero ahora la longitud perdón, hice con mayúsculas y minúsculas, perdón. Entonces es long sería igual a 2 por pi, la palabra pi, por el valor de la celda B1. Damos Enter y el resultado es aproximadamente 31.42. Y nosotros ir al ambiente de GeoGebra y ver que si pedimos directamente la longitud o distancia de lo que tiene esta circunferencia, efectivamente corresponde con el mismo valor que ya obtuvimos en la hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Bueno. Problema número 3. Dice, calcula la medida del diámetro y el radio si la circunferencia mide 12 metros. Entonces, ahora conocemos la longitud de la circunferencia y dada la longitud de la circunferencia, encontrar el diámetro y el radio. Que bueno, ya calculando uno podemos determinar el otro. Entonces, en este caso, sería como realizar un despeje, ¿no? Sabemos que la longitud de la circunferencia, vamos a hacerlo primero numéricamente y luego lo haríamos geométricamente. Esta sería la gran dinámica que tiene el ambiente de GeoGebra, que podríamos relacionar la parte numérica con la parte geométrica. Entonces, en este caso, conocemos que ahora long es 12. ¿Y cómo determinamos numéricamente el diámetro? Y ya teniendo el diámetro, pues podríamos calcular el radio. ¿Sí? Muy bien. Primero el diámetro. Sabemos que si es la longitud de la circunferencia equivalente a pi por diámetro, haciendo un despeje, tendríamos que el diámetro sería equivalente a la longitud dividida entre pi. Entonces, aquí sería igual a la longitud que está representada con la celda B1 dividida entre la palabra pi, que lo identifica el ambiente de GeoGebra. Entonces, le damos ahí Enter. Entonces obtenemos el diámetro que es aproximadamente 3.82 y ya el radio pues sería la mitad de ese diámetro. Entonces sería igual al valor obtenido dividido entre 2. Y ya tendríamos ahí los datos correspondientes. ¿Qué hacemos en el ambiente geométrico? Pues nos vamos al ambiente geométrico y aquí lo único que debo de hacer es referencia a las longitudes correspondientes. Y podría yo trazar una circunferencia dado el centro y radio. El centro cualquier parte de la pantalla y el radio sería lo que está en la celda B5. Entonces escribo ahí B5. Pulsamos OK y ya tendríamos ahí nuestra circunferencia con esas condiciones. Donde podríamos aquí trazar un diámetro, que ya lo hemos hecho. Entonces le damos clic a cualquier punto de la circunferencia y encontramos el diametralmente opuesto con simetría central. Damos clic al punto sobre la circunferencia que pase por este centro y trazaríamos ya
con esos puntos diametralmente opuestos el segmento que sería equivalente a el diámetro. Y un radio, pues sería lo más sencillo, que es poner un punto en cualquier parte de la circunferencia y trazar el segmento que una el centro con ese punto. Bueno, nosotros podemos moverlo y ver que todos los diámetros son congruentes y que el radio también serían todos congruentes en una sola circunferencia. Y lo único que podemos hacer es corroborar los resultados numéricos que obtuvimos en la hoja de cálculo que tiene el ambiente de GeoGebra. Entonces, lo que decimos es distancia o longitud, la herramienta que está en el cuarto botón de derecha e izquierda, y le daríamos clic tanto a la circunferencia, que confirma de que tiene una longitud de 12, el diámetro, que es 3.82 aproximadamente, y el radio. Entonces, observemos, podemos hacer aquí un zoom para que podamos observar ahorita solamente la figura y corroborar efectivamente que las medidas son las que tenemos aquí ya definidas, ¿no? La ventaja de tener el ambiente de GeoGebra es que como nosotros escribimos directamente en la celda B1 un número, si nosotros lo cambiamos, automáticamente va a cambiar las dimensiones de la construcción y va a ser consistente de acuerdo a los cálculos numéricos que hicimos en esta hoja de cálculo. Observen. Si le doy clic y ponemos ahora 14 y damos Enter, automáticamente tengo ya la construcción de esta circunferencia de longitud 14, que es la que condiciona la distancia o longitud del diámetro y del radio. ¿Sí? Si aquí escribimos, observen, por ejemplo, 6pi, 6 por la palabra pi, antes de que yo dé Enter, ¿alguien me podría decir cuánto mide el diámetro? Verbalmente. 4.46. No, ese es el resultado del problema anterior. Pero si yo escribo que la longitud de la circunferencia es 6pi, ¿cuánto va a tener de dimensiones el diámetro y el radio? 6 y el radio 3, ¿no? Entonces vean que efectivamente cuando yo le dé aquí Enter, vean que efectivamente el diámetro es 6 y el radio es 3, que es la mitad, ¿no? Entonces, es una forma como de jugar con las cantidades. Si ahí escribimos 2 por pi, perdón, escribí 3, entonces, a ver, aquí corrijo, este sería 2 por pi, pues efectivamente tendría de diámetro 2 y de radio 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, último problema que vendría siendo con la longitud de un arco. Voy a dejar de compartir y nos iríamos a el último problema de esta sesión, que vendría siendo el problema número 17. Dice: calcula la longitud del arco de circunferencia determinado por un ángulo central de 60 grados en una circunferencia de 16 centímetros de radio. Entonces, nuevamente, aquí podríamos encontrar esa relación, y como yo les mencionaba cuando vimos que era un arco de circunferencia, que es parte de una circunferencia, entonces nosotros podríamos hacer la construcción geométrica a partir de encontrar
las condiciones de construir la circunferencia. Pero si ya la circunferencia tiene de radio 16, pues lo podríamos hacer en forma directa y después corroborarlo en el ambiente de la hoja de cálculo. Esa sería una forma de cómo comprobar geométricamente este problema. Entonces trazamos directamente una circunferencia con centro y radio, donde el radio me dice que es de 16. ¿Ok? Vean que está, vamos a hacer un zoom, pero seguramente esta circunferencia seguirá teniendo ese radio. Y lo podemos comprobar porque si trazamos nosotros un segmento que una el centro con cualquier punto de la circunferencia, pues ese sería efectivamente el radio de la circunferencia deseada. Y podemos nosotros, con distancia y longitud, corroborar que efectivamente tiene 16 centímetros de radio. Como nosotros queremos encontrar la longitud del arco de circunferencia que está determinado por el ángulo central de 60 grados, lo que podemos hacer es rotar este segmento tantos grados como me está indicando el enunciado. Entonces vamos a ir a la herramienta de rotación de este segmento con respecto a este punto y aquí me indica cuántos grados, pues lo único que hago es escribir 60 y en el sentido antihorario, que es la manera correcta de cómo hacer una rotación. Y ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces, lo único que sería es trazar geométricamente esa longitud de ese arco. Ya les mostré anteriormente de que hay una herramienta que se llama arco de circunferencia, donde doy clic al centro y luego en el sentido contrario a las manecillas del reloj y ahí lo está trazando. Lo único que voy a hacer en ese momento es cambiarlo de color para poderlo diferenciar. Y ya está. Este es el arco que me están solicitando. Entonces, si nosotros vamos a distancia y longitud, le damos clic a ese segmento y me dice que la longitud del arco es bueno, en este caso aproximadamente 16.76, cuando la longitud de toda la circunferencia es de aproximadamente 100.53. Bueno, ¿cómo es que se determina? ¿Cómo se determina numéricamente? Entonces, iríamos a la hoja de cálculo y aquí ya está resuelto el problema geométricamente y con el ambiente de GeoGebra, pero aquí lo interesante es cómo, haciendo uso de las fórmulas, podríamos lograr. Y sabríamos que la letra C, pues representa mayúscula, representaría la longitud de la circunferencia. Bueno, pero vamos a empezar escribiendo primero el radio, que es una de las condiciones que me da el enunciado. El radio es de 16. ¿Sí? Eso es directo. Y con ello nosotros podemos calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, la longitud de la circunferencia, que lo estamos representando con la letra C mayúscula, pues va a ser equivalente a pi por diámetro o 2πr. Entonces, nosotros ya lo hicimos en el problema anterior, diríamos es igual a 2 por pi, la palabra pi, por radio, y el radio está con la celda B1. Entonces damos Enter y efectivamente se corrobora que ese resultado es el mismo que se determinó geométricamente. Y esto corresponde, estamos de acuerdo, a toda la vuelta completa. Por lo tanto, esto corresponde a 360 grados. Voy a escribir aquí 360. Sabemos que esa es la relación directa
de toda la vuelta completa. Y lo que nosotros queremos encontrar es cuál es el arco, voy a escribirlo así, arco entre comillas, que abarca precisamente un ángulo de 60 grados. Algo que no hice aquí geométricamente, ¿no? Es medir precisamente que sí son los 60 grados que tiene, perdón, aquí hice más este cálculo, voy a deshacerlo, bien, donde no medimos el ángulo y voy a medir el ángulo correspondiente que va de este segmento a este otro. Y vean que efectivamente sí es el de 60 grados. Por lo tanto, necesito calcular la longitud de este arco si la abertura que tiene el ángulo central es de 60. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos pues esa regla de 3 simple, porque conocemos estos datos, ¿sí? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es decir que es igual al producto, ¿no?, de estos dos datos en forma diagonal, dividido entre 360 grados. Y esa sería la forma de calcular la longitud de un arco conocido esta información, a partir de conocer el radio de la circunferencia. Entonces, en este caso voy a decir, es igual a la longitud de la circunferencia, que está determinado por B3, multiplicado por la abertura del ángulo central que determina el arco, y eso dividido entre los 360 grados que corresponden a la vuelta completa, que es de 3. Damos Enter y vean que el resultado es 16.76, que es el que ya habíamos determinado por la construcción geométrica que hicimos en el ambiente de GeoGebra. Bien. Bueno. El tema realmente es muy amplio en el sentido de que para poder llegar al concepto de la longitud de la circunferencia, es importante que nuestros alumnos, los alumnos tengan bien claro los elementos del círculo, que es el centro, el radio, cuerda, diámetro. Ya no vimos, por ejemplo, que es una recta secante, que es una recta tangente, pero sí les enviamos los archivos, ¿no? Los archivos de todas estas aplicaciones, donde se les invita que realmente mediante las herramientas que tiene el ambiente de GeoGebra se vaya realizando la construcción. Me parece que es bastante interesante la forma en cómo se puede ir abordando con estas herramientas didácticas de GeoGebra. Y es muy intuitivo, y más en este trayecto formativo de geometría que tiene la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas a bien poder compartir con varios compañeros de todos los estados de la República. Maestra María Isabel, nuevamente, un gusto compartir este foro con usted. Realmente tenemos siempre un gran aprecio, la maestra Lupita Flores, ¿no?, que es, como digo, la dueña de mis quincenas, ¿no? Ha sido un gusto el poder siempre haber estado en ese... Parece ser que hay problemas con el internet del maestro Andrés. Sí, ¿verdad? Se quedó congelada su animación. Bien, mientras se restablece la señal del maestro Andrés, aprovecho para invitarlos para el próximo jueves 27. El jueves 27 tendremos el maestro Miguel Ángel León Hernández con Estima, Compara y Ordena el volumen de prismas rectos.
Tendremos al maestro Marco Antonio García Juárez con el cálculo del perímetro de polígonos y del círculo, y el maestro Mario Hernández, cálculo de áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas para el 27 de mayo, que sería el próximo jueves. Parece ser que perdimos la señal con el maestro Andrés. Si hay alguna pregunta, adelante, y podemos, bueno, las puedo anotar y en cuanto él tenga oportunidad, que se las haga llegar. Sí, ustedes me indican, y pues su reconocimiento también se lo haría llegar. No lo veo al maestro Andrés. No, ¿verdad? No, lo ¿No? sacó el internet. Sí, ok, entonces, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? No. ¿Ninguna? Bien, entonces nosotros le hacemos llegar su reconocimiento al maestro, y en estos momentos les paso la liga al chat para que puedan reportar su asistencia. Como siempre, es un honor para mí, es un honor para la asociación el tenerlos aquí presentes, y quedamos a sus órdenes, y gracias a todos ustedes. Les comparto la liga del formulario para su asistencia. Sí, ahí está el formulario. Salimos temprano. Sí. Y a nombre de la Asociación del Maestro Higinio, también les agradecemos. No logro ver la liga, maestra. Maestra, todavía no está quizá compartió de manera privada el link, Sí, que no lo se lo vemos. compartí nada más a un maestro. Ah, Gracias. gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. Es una motivación muy bien. Perfecto. Pues que les comparto que en el primer congreso que vinieron, que yo los quería separar en habitaciones diferentes, hasta que dije, ¿por qué quieren quedarse juntos? Es que son esposos. Quería hacer un divorcio, maestra. Sí, ¿y por qué no quieren uno en cada habitación? Niños con niños y niñas con niñas. No, y ahora ya. Entonces, así fue como nos conocimos. Pero excelente, los maestros han hecho mucha labor en Hidalgo. Sí, entonces si no hay más, los esperamos el jueves, primeramente Dios. Sí, profesora, muchas gracias. Dios Muchas los gracias bendiga. también al maestro Andrés por tanto conocimiento. Gracias. Sí, exacto, que si yo le paso todos sus comentarios, créanme. Maestra, buenas tardes. Dígame, maestro Alfonso. Sí, miren, pues, únicamente nada más para que usted sea portavoz con el doctor Andrés, Sí. para felicitarle por este excelente trabajo que hoy nos ha compartido, y por el gran compromiso que siempre ha tenido con la educación, él y su esposa, la maestra Lupita. Nosotros somos originarios del estado de Hidalgo, y siempre vemos en el doctor Andrés y la maestra Lupita, pues dos grandes líderes que nos han motivado durante muchos años en el proyecto de MAICID, la propuesta de MAICID, enseñanza de las matemáticas y ciencias con tecnología, así como también con lo de las Olimpiadas de Matemáticas en nuestro estado de Hidalgo. Pues nada más pues darle las gracias al doctor y a la maestra Lupita por todas las aportaciones que nos han dado a los profesores en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, maestra. Es todo. Perfecto. Le hago extensivas la felicitación de usted y los demás. Igual está abierta la propuesta, están abiertas las puertas de la asociación para alguien que quiera hacer alguna propuesta, dar algún curso, algún taller. Quedamos pendientes con la maestra María Guadalupe sobre cómo le va con lo de sus
títeres, suena muy interesante. Entonces, solo es cuestión de que en cualquiera de los cursos nos hagan llegar y su petición y con gusto les abrimos el espacio. Sí, Gracias, porque maestra. Deje que prepare bien el material para que pueda yo exponérselos un día de estos. Sí, gracias, ok, gracias. Y de veras, hay que hacer una y mil estrategias, por ejemplo, en media superior. ¡Ah, ya regresó el maestro! Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrés, bueno, pues puras felicitaciones. Le extiendo la felicitación del maestro Alfonso y de todos los integrantes, a usted y a la maestra Lupita, pues por todo su invaluable trabajo que han hecho para apoyar y continuar formando maestros en beneficio de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, espéreme, déjeme le entrego su reconocimiento, ¿sí? Ya que está aquí. ¿Listo? Ok, déjeme ver. Ok, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al maestro doctor Andrés Rivera Díaz por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican calcular el perímetro del círculo, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo a la enseñanza de la geometría, Ciudad de México, a 19 de mayo, firmado por nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Y un aplauso para usted, maestro Andrés. Gracias, gracias. Bueno que regresó, ya estábamos como los alumnos que nos había dejado salir temprano. No, tenemos por aquí problemas porque está lloviendo un poquito fuerte aquí en el estado de Hidalgo, en esta región, ¿no? Pero nos pudimos conectar precisamente nuevamente aquí con ustedes. Y realmente agradezco nuevamente el espacio y poder estar con ustedes en este trayecto formativo de geometría. Perfecto, maestro. Si gusta despedir la sesión, ya los maestros ya creo que registraron su asistencia y con ello damos por terminado. Si gusta cerrarla. Sí, solamente decirles a todos ustedes, tenemos siempre esta propuesta de discurso cuando terminamos un curso y se dice que esto lo dijo Carl Friedrich Gauss, que sabemos que fue un matemático longevo y que aportó mucho a nuestra cultura matemática. Él dijo que no se ha hecho nada si aún queda algo por hacer. Me parece que esa frase es muy fundamental de que nosotros los docentes siempre tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo, nunca lo vamos a dejar de hacer. Y podría uno decir, ya acabé una licenciatura, ya hice una maestría, ya hice un doctorado, un postdoctorado, pero podríamos decir que no se ha hecho nada si aún tenemos esa tarea educativa de seguir enseñando. Y cada alumno tendrá su propia característica. Y uno de los retos que tenemos es cómo entender y cómo canalizar y cómo potenciar ese aprendizaje que va adquiriendo y va acumulando. Y nosotros tratar de corregir de alguna manera dentro de lo que cabe esos errores que llegamos a cometer y que no son malos, ¿no? Realmente, como alguien dijera, errar es un placer, y errar es un placer quiere decir que aprendemos mediante el error, pero el error bien canalizado, en el sentido de que el error puede ser un elemento didáctico dentro del salón de clase y que eso me permite como docente poder identificar por dónde tendría yo que apoyar a nuestros alumnos. Nuevamente, muchísimas gracias. Maestra. Sí, gracias, maestro. Sí, dígame, maestro Alfonso. Quisiera aprovechar que ya regresó el doctor Andrés, nada más así rápidamente para saludarle al doctor y felicitarle, como lo mencioné hace un momento, por el excelente trabajo que hoy nos ha compartido y como lo dije, por ese compromiso que siempre ha tenido con la educación, él y su esposa, la maestra Lupita, en las propuestas de MICID, en las Olimpiadas de Matemáticas, aquí en el estado de Hidalgo. En lo personal yo le agradezco
todas sus enseñanzas, sus aportaciones, que a final de cuentas hemos procurado, aunque sea todo esto es un proceso, que se vayan reflejando con nuestros estudiantes aquí en nuestro estado. Pues enhorabuena, doctor, y un saludo a la maestra Lupita, un fuerte abrazo. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.